Primero. Buenas noches. Nuestro grupo está integrado por Estel Flores y quien le habla, Sileni Valdés. Nuestro tema a exponer es el postestructuralismo. Este fue un movimiento filosófico de la literatura crítica del siglo XX, surgido en Francia a finales de la década de los 60. Está basada en la teoría lingüística del letrado suizo Ferdinand Saussure. Los conceptos del antropólogo Claude Lévis relacionados al estructuralismo y los conceptos de construcción del filósofo Jacques Derrida. Según esta teoría, el lenguaje no actúa como una herramienta de comunicación con alguna realidad externa, como suele teorizar. En cambio, el lenguaje crea un mundo comunicativo a partir de la relación entre unas palabras y otras, sin depender de una conexión con el mundo externo. Origen del postestructuralismo. El movimiento del postestructuralismo surgió en Francia, como ya dije, a finales del año 1960 y se caracterizó por sus fuertes críticas al estructuralismo. Durante este periodo, la sociedad francesa se encontraba en un estado delicado. El gobierno estuvo a ser derrocado en el año 1968 tras un movimiento combinado entre trabajadores y estudiantes. Además, los comunistas franceses estaban dando cada vez más apoyo a los políticos de la Unión Soviética. Esto tuvo como consecuencia un aumento en el descontento de los civiles contra la autoridad política e incluso contra el mismo sistema del gobierno. La causa principal de este contexto fue una nueva búsqueda de la filosofía en los pueblos que se pudiese adherir. Ahí está lo que es el marxismo ortodoxo, practicado en gran parte de la Unión Soviética, que dejó de ser visto con buenos ojos. Sin embargo, el marxismo del mundo occidental comenzó a ser considerado como superior. Autores originales. Uno de los principales autores de este movimiento fue Michel Foucault, que aseguró que esta perspectiva tan distinta eran consecuencia de un conocimiento limitado. De hecho, las consideró una consecuencia de las críticas que se tenían de la filosofía y de la cultura del mundo occidental. Además, Foucault, otro de los principales fundadores del postestructuralismo, que fue Jacques Derrida, en 1966, Derrida dio una conferencia que aseguró que el mundo se encontraba en un estado de ruptura intelectual. Las ideas del cambio intelectual de Derrida son consideradas uno de los primeros indicios del postestructuralismo en el mundo. El ensayo de Derrida fue uno de los primeros textos que propuso una serie de cambios a la política del estructuralismo. Además, Derrida buscó generar teorías acerca del término incluido dentro de la filosofía estructuralista, pero que ya no eran tratados como herramientas propias de la filosofía.
También el ensayo de Derrida fue enfatizado por el trabajo de Forkham a inicio de la década de los 70, cuando el postestructuralismo ya había empezado a cobrar más fuerza. Se considera que Forkham dio un sentido estratégico a las teorías del movimiento al presentarlas mediante la estructura del cambio histórico. Ahora vamos a las características, de la cual voy a abarcar dos de ellas. Entre las características está el concepto de yo. Para los autores del postestructuralismo, el concepto de yo, visto como una entidad coherente, no es más que una ficción creada por la persona. Este movimiento sostiene que un individuo está compuesto por una serie de conocimientos y contradicciones que no representan a un yo, sino a una agrupación de características como el género o su trabajo. La otra característica es la percepción personal. Esta dice que para para el estructuralismo en sí, el significado de esta era que el autor quería dar a su texto una idea secundaria, es decir, lo primario siempre era la interpretación del texto de cada persona y desde su punto de vista en sí. También se puede decir que las ideas postestructuralistas no concuerdan con aquellos que dicen que un texto tiene un solo significado, ni una sola idea principal. Para estos filósofos, cada lector de su propio significado a un texto, partiendo de la interpretación que tenga en relación a la información que leen. Entonces, esa percepción no solo se limita a un contexto literario. En el postestructuralismo, la percepción juega un rol en el desarrollo de la vida de cada individuo. Es cuanto. Bien, saludos. Como había dicho mi compañera, mi nombre es Esther Flores. Yo les estaré hablando de las demás características del postestructuralismo. Entre ellas está la capacidad multifacética. Un crítico proestructuralista debe contar con la capacidad de analizar un texto desde diferentes perspectivas, de modo que se puedan crear diversas interpretaciones acerca de este. No es importante si las interpretaciones no cuentan en sí. Lo importante es que sea posible analizar un texto, signo o símbolo de diferentes maneras. Es importante analizar la manera en que las interpretaciones de un texto pueden cambiar de acuerdo a una serie de distintas variables. Las variables suelen ser factores que afectan la identidad del lector. Estos pueden incluir la percepción que tenga de su ser o muchos otros factores que afecten su personalidad. Otra de las características es la descentralización del autor. Cuando un postestructuralista va a analizar un texto, es necesario que se ignore por completo la idea del autor. Esto significa que el autor pasa a un plano secundario, pero tal acción no afecta la identidad del mismo, sino más bien la del texto. Es decir, cuando se deja a un lado la identidad del autor al momento de analizar el texto cambia de significado de manera parcial o casi total. Esto se debe a que el autor en sí ya no influye en lo leído, sino que el lector es el que hace ser el foco central de la interpretación. Cuando un autor pasa a un segundo plano, el lector debe utilizar otras fuentes como bases para interpretar el texto. Un ejemplo de esto son las normas culturales de la sociedad u otras obras literarias. Pueden ser herramientas válidas para interpretar un texto de manera postestructuralista. Sin embargo, como estas fuentes no son autoritarias, sino más bien arbitrarias, los resultados de interpretación suelen no ser consistentes. Esto quiere decir que puede arrojar interpretaciones distintas, aunque se utilice la misma base de análisis e interpretación. La teoría desconstructiva, una de las principales teorías que gira en torno al postestructuralismo, es la construcción de texto mediante el uso de conceptos binarios.
Un concepto binario hace referencia a dos conceptos opuestos. Según la teoría estructuralista, esto está construido por dos conceptos, los cuales se ubican de manera jerárquica dentro de toda su estructura. Este tipo de sistemas binarios pueden referirse a conceptos tales como el hombre y también la mujer, o simplemente a ideas como lo racional y lo emocional. Para el postestructuralismo no existe una jerarquía entre estos conceptos. Es decir, no existe una igualdad basada en las cualidades de cada concepto. En cambio, el postestructuralismo analiza las relaciones que tienen estos dos conceptos binarios para entender su correlación. Ahora voy a pasar a hablar sobre los representantes del postestructuralismo y sus ideas. Entre ellos está Jacques Derrida, que Derrida era un filósofo francés nacido en 1930, cuyos aportes son considerados como uno de los principales factores del movimiento postestructuralista. Entre sus acciones más destacadas como profesional, analizó y criticó la naturaleza del lenguaje, la escritura y también las acciones del significado en el ámbito de la filosofía occidental. Sus aportes fueron muy controversiales para la época, pero al mismo tiempo influenciaron ampliamente a una gran parte de la comunidad intelectual del planeta a lo largo de todo el XIX. Otro de los representantes fue Jean Baudrillard, el teórico francés, quien nació en 1929 y fue una de las figuras intelectuales desde la Edad Moderna. Su trabajo combinó una serie de campos, entre los que destaca la filosofía, la teoría social y la metafísica, representativa de diversos fenómenos de su época. Baudrillard llegó al yo como elemento fundamental en el cambio social, apoyando las ideas postestructuralistas y estructuralistas que iban contra creencias francesas de pensadores como Kant, como Sartre, pero también como René Descartes. Fue un autor extremadamente prolífico, pues a lo largo de su vida, publicó más de 30 libros de nombre, abordando temas sociales y también filosóficos de gran relevancia para la época. Otro de los autores fue Michel Foucault. Fue un filósofo francés nacido en 1926, además de ser una de las figuras intelectuales más controversiales que tuvo en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Foucault no buscó responder las preguntas tradicionales de la filosofía, como lo es quiénes somos los humanos y por qué existimos. En cambio, interpretó estas preguntas para examinarlas críticamente y comprender qué tipo de respuestas inspiraban a las personas. Las respuestas obtenidas en base al entendimiento de estas preguntas fueron su crítica primordial en el ámbito filosófico. Y por último, está Judith Butler, que fue una filósofa norteamericana cuyos aportes a la filosofía son considerados como uno de los más influenciales del siglo XX y del presente. Butler definió al postestructuralismo de manera similar a otros autores de renombre como Derrida y Foucault. Habló sobre la complejidad de los sistemas binarios de conceptos y explicó la ambigüedad que existe en el campo de la lingüística en lo que respecta a las interpretaciones de textos. Sus ideas no solo revolucionaron el feminismo a nivel mundial, sino que reforzaron el pensamiento postestructuralista ya existido a finales del siglo XX. Esto es todo de nuestra parte, esperamos que le haya gustado nuestra exposición.